Paula Labordeta, hija de José Antonio Labordeta. Tu padre estuvo 8 años viviendo, los 8 años estuvo viviendo en tu casa en Madrid. Los 8 años de que estuvo en el Congreso vivió conmigo en Madrid. ¿Y cómo lo llevaba esto de la vida madrileña, la movida madrileña? Le gustaba mucho Madrid. Madrid le gustaba mucho como ciudad, con todo lo que ofrece Madrid y luego el movimiento que tiene Madrid de gente, de cachondeo, que a él le gustaba mucho. Entonces Madrid le gustaba mucho. Luego además no solamente en el Congreso, sino que Madrid lo conocía mucho, porque lo conocía mucho, pero aparte date cuenta que cuando hizo Un país en la mochila, iba 2-3 días a la semana, cuando en la época de montaje tenía que ir a Televisión Española a montar los documentales, los programas. Y ahí vivía con mi hermana Ana, que vivíamos además muy cerquita las dos, una de la otra. Luego ya, cuando él sale de diputado en el Congreso, empieza a plantearse que esos 2 días teóricos que va a estar en Madrid, pues alquilarse un hostal, una habitación en un hotel, y entonces, bueno, lo decía con cara de pena, para que yo creo que mi hermana o yo dijéramos, oye, el pollo degollado, ¿no? Exacto, no te vayas a ningún sitio, a ningún hotel, teniendo 2 casas, y yo vivía sola entonces, muy cerca del Congreso además, porque yo vivía en la calle Hernán Cortés, que está nada, a 10 minutos del Congreso. Y entonces le dije, pues vente a casa, que en mi casa siempre tendrás leche caducada y un perro que pasear. Y entonces nada, no tardó nada en decir que se venía corriendo. Le metió en un cuartico un poco pequeño para ver si se iba y no se marchó en los 8 años. Y luego me engañó, porque claro, me dijo, nada, no te preocupes, porque serán 2 días. De 2 días nada, se estaba 5 días conmigo. Y entonces tenía 30 años, con lo cual, bueno, pues esas cosas de vivir con el padre a esa edad. Pero vamos, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Pero el Labordeta político no era lo mismo que el Labordeta cantautor o el Labordeta padre, era distinto. No, claro, por supuesto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Como padre era padre normal y corriente, y como político era pues otra cosa, igual que como cantautor, poeta. ¿Cómo lo veías tú como político? Yo como político, primero yo creo que mi padre político no sé si era. No era a lo mejor un monstruo político, era una fiera, pero no era político, no era un político profesional. Era un tipo que tenía unas ideas, que las defendía absolutamente, que se metió en este tinglado porque él pensó que realmente podía aportar algo, que yo creo que en el Congreso aportó mucho, aunque solo tuvieran un diputado, se le oía mucho, la gente le respetaba muchísimo y le escuchaban. Entonces de esa manera se escuchaba la voz de Aragón, y yo creo que es la voz de Aragón más importante que había en el Congreso. Pero él no era un político al uso, nunca lo ha sido. Y entonces yo creo que le costó entrar en el Congreso, en ese mundo político madrileño del Congreso de los Diputados, que debe ser difícil. Le costó entrar, eso es la anécdota que dice que él intentó entrar por la puerta de los leones, y dije, ¿a dónde va? Vaya por la puerta lateral, ¿no? Como todos los políticos. Entonces le costó. Luego, claro, evidentemente la mayoría absoluta de Aznar pues le costó muchísimo, pero yo creo que a la vez lo disfrutaba, porque yo creo que hizo muy buenos amigos en la política, muy buenos amigos, ya te digo, yo creo que le respetaban muchísimo, le escuchaban, y yo creo que lo disfrutó. Tenía una gran persona al lado, que era Paco, que era la persona que entre los dos, yo creo que si no está Paco a lo mejor no aguanta tanto tiempo en el Congreso, pero yo creo que sí que le gustaba, lo disfrutó. Al final se hizo al Congreso y yo creo que lo disfrutó. Yo creo que fue un gran político. Oye, ¿llevaba a casa sus problemas políticos o era de esas personas que cruzaban el umbral de la puerta y se dedicaban pues a pasear al perro? Bueno, hacía todo, evidentemente, pero sí que había veces duros en alguna votación. Yo recuerdo que venía cabreado, venía enfadado, cabreado, triste, pues con el Yakolev, que también estuvo en el funeral. En el funeral, y luego estuvo en el ¿cómo se llama? Lo que hacen para investigar en la comisión de investigación. Yo creo que estuve en el Yakolev. Y entonces ahí venía cabreado, venía triste, y eso sí que no lo llevaba bien. O sea, esa parte de la política madrileña o la política en general, eso no lo llevaba bien, porque claro, los engaños, las mentiras, eso a él no le gustaba nada. Pero sí que lo traía, te lo comentaba en casa, por supuesto, venía y decía, joder, pues la votación me han hecho, que luego también pues el partido le decía que votara una cosa que a lo mejor él no estaba muy de acuerdo en alguna ocasión, y sí venía y lo contaba. Luego somos muy callejeros, y entonces sí que yo trabajaba en Antena 3, con lo cual cuando, Paula, salgo del Congreso, porque también salía muy tarde, y entonces quedábamos debajo de casa, nosotros vivíamos en Hernán Cortés, en un barecito al lado, y mi hermana se acercaba y nos contaba, se desahogaba un poco, bueno, nos desahogábamos todos, contábamos lo que nos había pasado en ese momento, y luego ya tranquilamente cenábamos
y luego ya paseábamos al perro, ¿no? O sea, que hacía vida familiar también, le gustaba la vida familiar. Sí, le gusta mucho. Mi padre es que era casero y familiar. Entonces sí que le gustaba mucho pasear al perro, le gustaba mucho estar con nosotras, intentar cenar lo máximo posible. Yo a veces, como yo trabajaba en Antena 3, también podía entrar en el Congreso, y había veces que yo estaba en casa porque libraba ese día y decía, oye papá, que me acerco al Congreso y como contigo. Comíamos juntos en el Congreso o con algunos diputados, pues me acuerdo del PNV, me acuerdo de una Navarra, ¿cómo se llamaba, Ángela? Uxue Barco. Uxue. Pues sus mejores amigos allí, pues nos íbamos a comer luego cerca del Congreso, me contaban cosas, con lo cual yo también disfrutaba mucho de esos momentos. Claro, además fue como tú bien comentas, fue un momento muy duro, ¿no? Porque coincidió además a nivel político con una mayoría absoluta de José María Aznar, con un plan ideológico que contemplaba el trasvase del Ebro. Sí, sí. Bueno, había temas, el Estatuto de Autonomía de Aragón también, y después que él mismo se definía como un beduino. Sí, pero por lo que te estoy contando, porque político, cuando ¿no? entró, él no era político, porque yo creo que no era político. No tenía los zapatos limpios, como decía él. Sí, no, exacto, y no era un hombre que su objetivo en la vida era ser político, ¿no? Él había sido otras cosas muchísimo antes. Sí que era un ser político porque desde siempre ha luchado por lo que él defendía, ¿no? Desde el año 64 que empezó a escribir canciones y a darse cuenta que había que levantar la voz y que él era la persona mejor adecuada, sí, porque empatizaba mucho con la gente para que le escucharan y escucharan este Aragón, pero nunca su objetivo era ser un político. De repente pues aparece La Chunta, un partido que a él le hace gracia, le gusta, una gente joven que viene con ilusión, le recuerda un poco al PSA, y bueno, y le convencen, se mete primero de diputado aquí en las Cortes, y luego le convencen, que les costó convencerle, que pues sí que lo sabemos de buena tinta, pero al final lo convencen para que vaya a Madrid, y sale por eso mismo, ¿no? Porque la gente lo admiraba, sabían que lo que decía era absolutamente lo que sentía una mayoría de los aragoneses y que lo iba a defender de alguna manera, y de hecho yo creo que es la voz que más se ha oído de Aragón en el Parlamento. Es curioso, sí, porque es curioso porque en los 8 años, mira que hizo intervenciones, decenas y decenas de intervenciones, porque yo he echado un vistazo a muchas, pero pasará a la historia a la mierda. Sí, bueno, pues estas cosas que ocurren, ¿no? Sí. Ahí fue un poco el José Antonio Labordeta del estado puro, el que conoces. Bueno, yo creo que fue la persona que de alguna manera, que además ahora yo creo que los insultos incluso se escriben los tienen hasta preparado en qué minuto van a insultar al tipo de enfrente, ¿no? Y aquí no, aquí él estaba defendiendo una autovía en Aragón para que la gente pudiera moverse por el territorio de una manera segura y con cierta rapidez, y cierta comodidad, y de repente a las 12 de la noche, cuando él tiene como único diputado de Chunta Aragonesista, tiene 1 minuto para hablar y encima los de enfrente le están gritando, como decía él, tendrían que poner micrófonos que estuvieran abiertos, porque claro, solo se me escucha a mí, se les tendría que escuchar a la gente a las salvajadas que estaba diciendo, que como él decía, ¿no? Los hooligans que les llamaba del Congreso, y entonces le salió, pero dijo, esa mierda ya, esto no puede ser, estoy aquí yo defendiendo una historia que me parece que es importante para mi tierra, y ustedes con la mochila, vayas a la mierda, Teruel, no sé qué, y entonces ya se cabreó y los mandó a la mierda. Yo creo que él no estaba orgulloso de ese a la mierda, pero porque además sí que nos lo preguntaba, joder, he hecho mal, y mi madre le dice una cosa que está bien, que dijo, mira, hay veces que es mejor mandar a la mierda abiertamente al personal y cara a cara que los demás que están por debajo sin dejarte hablar y haciéndote quedar mal de espaldas, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final a veces una a la mierda en general y en público pues es mejor que muchos insultos por debajo, ¿no? Y además que conectó con mucha gente que pensaba eso. Porque yo creo que por eso no pasó nada, porque iba a la calle, por la calle y la gente le iba diciendo la Labordeta, porque yo creo que mucha gente quería mandar a la mierda a ese grupo político en ese momento, que estaba haciendo pues eso, con una mayoría absoluta, era una pisanadora, no escuchaba a nadie. Entonces la gente, ese a la mierda, fue una a la mierda que cualquiera hubiera dicho desde su casa, ¿no? Y entonces se vieron muy reflejados. Que con la Labordeta la gente empatizaba de una manera porque creían que era suyo, era un personaje que era suyo, no era un político lejano, ¿no? Era todos, una persona muy cercana que decía las cosas como tenían que decirlas, y se pensaba en eso. Él es la persona que me está hablando por mí y es lo que yo hubiera dicho en este momento. ¿Recuerdas, ya para acabar, algún momento duro? Bueno, pues yo recuerdo duros con Aznar, sí. Yo eso no lo había vivido nunca. Yo con mi padre, desde que somos pequeñas,
Me gusta mucho pasear, igual que a mi madre, con lo cual por Zaragoza hemos paseado, nos llevaba al parque Bermús, a la Feria del Libro, o sea, cuando él estaba en Zaragoza nos sacaba a pasear mucho. Yo en Madrid he paseado con él muchísimo. Y yo nunca he visto insultos por la calle como en esa época, ¿no? Quererle agredir, insultarle, y eso sí que no lo había vivido nunca, y en esa época, en esos 4 años, sí que hubo momentos duros a los que él nunca intentaba hacerle caso, ¿no? Le daba, decía, tú no escuches y no hagas caso, ¿no?